Ya. Entonces, ahora sí debiera verse el PPT. Sí se ve, Ya, profe. súper, gracias. Ya, entonces yo les decía que yo puse a propósito, con toda la intención, la imagen que ustedes están viendo, que les dije que las había agrandado un poquito y por lo tanto se pixeló, pero es una persona como yo, como pueden ser ustedes cuando están en su proceso de práctica, haciéndole clase a la pantalla. Y en esa pantalla están, ¿cierto?, los estudiantes o quienes están tomando un curso o como ustedes quieran llamarlo. Y mi reflexión es lo difícil que puede llegar a ser darles retroalimentación a cada uno de ustedes en particular cuando están discutiendo consigo mismo, con los compañeros un tema. Es una situación súper excepcional y que demanda ciertas competencias profesionales que todos estamos desarrollando y acciones también que le permitan al otro saber que hay alguien al otro lado de la pantalla. Por ejemplo, yo se los señalo. Cuando ustedes me mandaron, cuando no funcionó el aula, que a todo esto no fue un problema del aula, fue un problema mío, que llevo 1000 años configurando el aula y ese día que ustedes tenían que subir su control de lectura, por algún motivo hice clic en un cuadro que fue el que no les permitió subir justamente los controles de lectura. Me empezaron a llegar al correo. Si alguno de ustedes no recibió una respuesta de mi parte diciendo acuso recibo, díganmelo ahora. Todos recibieron su correo diciendo acuso recibo, sí, tranquila, recibido. ¿Hay alguno que no haya recibido un correo? Pues bien, yo procuré a los 40 y tantos que son ustedes mandarles su correo de vuelta. Y paralelamente estaba recibiendo unos trabajos de educación parvularia de un taller que estaban haciendo, que por alguna razón me lo empezaron a mandar por correo, siendo que con ellas el aula no tenía problema, pero como el aula había estado con problemas el fin de semana, me lo empezaron a mandar por correo. Y no me dio la vida para mandarle a ninguna de ellas, ni él, porque hay un chico en educación parvularia, el mismo correo que le mandó a ustedes. Hola, sí, acuso, recibo, saludos. Y entonces he recibido muchos correos diciendo, profesora, ¿recibió mi trabajo? Profesora, es que usted no me dijo si había recibido mi trabajo. Lo revisó y ha sido una pega de vuelta viendo si efectivamente yo recibí un trabajo. ¿Qué es lo que demandan los estudiantes de educación parvularia? Feedback, retroalimentación. Y como no la tuvieron, están en la duda si yo recibí sus trabajos. Y esa demanda que ellos tienen hacia mí es una demanda absolutamente legítima, porque no podríamos pensar en el proceso de enseñar y por otro lado en estudiantes que aprenden sin que hubiera esta necesaria comunicación entre el profesor, ¿cierto?, la profesora y quienes están compartiendo el espacio de aula con él o con ella. Y ese es el tema de hoy día, que tiene que ver con esto. Miren, los profesores organizamos la clase y la pensamos y a veces la planificamos sin tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo que le tenemos que destinar a las preguntas y respuestas que debieran ocurrir normalmente en un proceso de enseñanza. Miren esta diapositiva. Dice, en promedio, los profesores usan el 16% del tiempo en el inicio de la clase, un 74% en el desarrollo y el 10% en el cierre. Muchos docentes no planifican el cierre, no anticipan un cierre pedagógico adecuado y por eso muchas veces no hay cierre. Lo primero que debiéramos preguntarnos es, si no hay cierre de la clase, pensando en chiquillos, ¿cierto? No sé, estoy pensando en chiquillos de octavo básico. Si no hay cierre de la clase con esos estudiantes, no hubo posibilidad de hacer aquellas preguntas que son las que le pueden proporcionar al profesor una información de vuelta respecto a cómo está ocurriendo o qué ha ocurrido en el desarrollo de su clase. Pero si ustedes se fijan, está absolutamente cronometrado el promedio de tiempos que el docente ocupa
para articular su clase. En educación básica, 60% del tiempo es ocupado en actividades instruccionales. Eso quiere decir que los estudiantes están haciendo cosas. En educación parvularia, el 47% del tiempo. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Fundamentalmente que debemos considerar también cuando pensamos en una clase, así como lo conversamos la semana pasada, que la clase tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. Lo tenemos claro. Dijimos que era una propuesta pedagógica que permitía al profesor ordenarse. Dijimos que en estos espacios de tiempo tenían que ocurrir al menos las siguientes cosas. Tenía que haber una meta de la clase, que lo conversamos la semana pasada. La clase tiene que estar pensada en tiempos, en fases y tiempos, ¿ya? Momento didáctico, momento adidáctico, momento de explicación, de modelamiento de parte del profesor, de resolución de tareas de parte de los estudiantes, etc. También dijimos que el profesor planifica determinadas acciones pedagógicas. Por ejemplo, antes de partir con la tarea, les lee, ¿cierto? Y está pensado así, ha pensado así su clase. Dijimos que lo importante que era la consideración de los saberes previos de los estudiantes, que podían ser de estos dos tipos, ¿cierto? Disciplinares, respecto a algo que usted está viendo con ellos, o sabe usted que han visto en el currículum de lenguaje de los años anteriores y por lo tanto lo que quiere es partir de ese conocimiento disciplinar, o saberes previos que tienen los estudiantes, que es como cuando les enseñamos los factores de la comunicación y lo partimos haciendo, evidentemente, en el rol que ellos tienen a diario y en todo momento como sujetos que se comunican, ¿ya? Y entonces también vimos que era, y de aquí para abajo es lo que tenemos que ver, vimos que, vimos hasta ahí, y estamos señalando ahora que dentro de las cosas que un profesor debiera también considerar es cómo va a gestionar las interacciones en el aula. Déjenme darle la bienvenida a la Jimena. Cómo va a gestionar las interacciones en el aula, es decir, cómo se va a ir asegurando que los niños y las niñas, ¿cierto?, vayan vivenciando esa propuesta didáctica que él ha preparado. Vamos a ver también que es posible hablar de dos cosas, de interacciones y de retroalimentación, que no es lo mismo, ¿ya? Y cómo esa retroalimentación se puede traducir en ayudas cálidas y frías, que es la teoría de Sánchez y Sixte, que es la lectura que les he dejado para la próxima semana. Y vamos a llegar hasta aquí, pues, hasta el cierre de la clase, donde se generan estos procesos metacognitivos que pueden tomar distintas formas, pueden tomar formas de evaluación formativa, de hecho está pegadito acá, por ejemplo, como el ticket de salida, o aquellas preguntas que usted formule que los estudiantes tienen que contestar con algún mecanismo. ¿Cómo se formulan esas preguntas? ¿Qué tipo de preguntas es las que vale la pena hacer? Y qué hago yo con esas preguntas son cosas que vamos a ver en clases sucesivas. Y también hay algunas cosas que no son de mi área, pero que cualquier profesor las maneja y las conoce y las incorpora cuando piensa el diseño, que tiene que ver con los indicadores de evaluación, evidentemente que son curriculares en cuanto están en los programas de estudio, como ustedes lo vieron en toda esta exploración previa que han ido haciendo con el currículum de lenguaje y de lengua y literatura. Ahora, ¿qué importancia tiene, además de tener una importancia trascendental en el diseño del proceso, el tema de las interacciones? Acá, si ustedes se fijan, yo he puesto una flecha y puse carrera docente, ley 20.903. ¿Saben a qué se refiere lo de carrera docente? Voy a ver dónde están ustedes. ¿Saben a lo que se refiere lo de carrera docente? ¿Saben lo que es la carrera docente? ¿Saben lo que es la ley 20.903? Lo de portafolio, ¿no? ¿Nada que ver? Sí, por ahí, Ya, sí, sí, eso. sí, hay que le sí, lo del portafolio. ¿Alguien más tiene alguna idea? No sé, lo de las horas no lectivas. Sí, también, también. Ya, miren, yo lo voy a hacer en una síntesis de este tamaño, sí, lo voy a hacer en una síntesis de este tamaño porque usted como profesor tiene que saberlo,
tiene. Voy a remontarme, voy a hacer aquí un poquito de historia política, ¿cierto?, de la legislación política en educación en Chile. Durante el segundo gobierno de Bachelet, que fue un gobierno para muchos para el olvido, ¿cierto?, donde terminó ella más sola, ¿cierto?, que un dedo gobernando en la moneda, se dictaron las 4 leyes más importantes en educación en los últimos 50 años, ¿ya? Y Michelle Bachelet va a tener por siempre mi admiración por haber tenido las faldas tan bien puestas para haber sacado adelante 4 leyes. La primera, la ley de fin al copago, fin al lucro y a la selección en los colegios, ley 20.845. La segunda, que tiene que ver con la ley 20.903, que es la ley de carrera docente y que a usted le pega, pero así directo en el momento que usted egrese de la universidad, va a tener que entrar en carrera docente. La tercera es la ley de nueva educación pública, ¿cierto?, que va a ir progresivamente sacando la administración de los colegios de los municipios. Ustedes saben que hoy día en la educación pública el alcalde es el sostenedor de todos los colegios que hay en su comuna. Y la cuarta es la ley de educación superior, ¿ya?, que entró en vigencia y que crea una superintendencia de educación superior también y que, entre otras cosas, ¿cierto?, viene a regular el lucro en la educación. Esas 4 leyes salieron en un solo periodo gubernamental. Y Michelle Bachelet podrá no haber hecho nunca nada más en su historia, podrá no haber cerrado Punta Peuco, podrá no haber, pero hizo 4 grandes leyes estructurales en términos, ¿cierto?, de educación. Y la ley de carrera docente es la ley que ustedes tienen que manejar, porque cuando egresen en un par de años más, o este año en el caso de algunos, que hay varios que me escribieron que estaban haciendo tesis ya, por lo que yo asumo que están, ¿cierto?, a puertas de la vida profesional, ustedes van a tener que, evidentemente, buscar empleo y tienen 2 alternativas. O se emplean en el sistema privado, en los colegios particulares, o se emplean en el sistema subvencionado y municipal. Y los meto a los 2 en el mismo saco, porque en ambos casos, ¿cierto?, ambos sistemas funcionan con subvención estatal, uno con administración del municipio y otros con administraciones, ¿cierto?, particulares, fundaciones, qué sé yo. Y entonces usted va a tener que entrar en carrera docente. ¿Qué significa esto? Que usted periódicamente, durante los próximos 20 años de ejercicio profesional, va a tener que estar avanzando en esta carrera, por eso se llama carrera docente. Usted va a egresar como profesor Nobel, ¿ya?, como profesor Nobel, y usted, si está en el sistema público, va a tener derecho a tener un mentor, y usted va a ingresar como profesor Nobel. Pero al poco andar, usted va a tener que empezar a evaluarse para entrar en esta carrera docente. Y esta carrera docente le va a asignar a usted tramos, ¿cierto?, que tienen nombre, que van desde, no me acuerdo cómo se llama el primer tramo, ya lo vamos a ver, hasta el experto 1, que es el profe sí que ya tiene full experiencia y que recibe un salario también que es acorde a la clasificación que él tiene o que ella tiene. Y para que usted avance, tiene que evaluarse. Y se evalúa de 2 maneras, así como lo dijo la Ángeles, con el portafolio, que es, ¿cierto?, una muestra de evidencia pedagógica suya en el aula, en el ejercicio diario de la profesión. Y la otra es una prueba de conocimientos, es una prueba de selección múltiple, ¿cierto?, sobre su asignatura. En el portafolio, lo que se hace es que los profesores planifican en una asignatura, que en el caso de ustedes es la propia, ¿cierto?, que en el caso de profesores de básica pueden elegir si lo van a hacer en matemáticas o en lenguaje. En el caso de ustedes, tienen que planificar una actividad pedagógica, una clase, un par de clases, más de una clase. Tienen que implementar esa planificación filmándose, ¿ya? No ustedes mismos, o va alguien, ¿cierto?, y los filma. Y luego tiene que hacer una reflexión respecto a aquello que usted ha hecho en esa clase.
Y entre las cosas que se le evalúan al profesor está la interacción que establece con los estudiantes. Y por eso es que yo lo he puesto aquí en esta PPT, ahora para que ustedes entiendan la lógica, lo he puesto en esta PPT con rojo, porque las interacciones son materia de la evaluación docente. Y hoy día hay harta investigación que muestra, ¿cierto?, cómo los profesores gestionamos la interacción en el aula, que ya les voy a mostrar de qué tipo es. Entonces, yo aquí les he dejado un vínculo, lo voy a agrandar para que probablemente no se va a escuchar el audio, porque tendría que haberle cambiado la configuración como alguien me enseñó por ahí la otra vez. ¿Ya? ¿Alcanzaron a escuchar algo? Si no, para reconfigurarlo. Entonces, lo voy a reconfigurar acá, en un minuto. Vamos a presentar con... ¿Cómo era? Estoy presentando. Voy a dejar de presentar para volver a presentar con una pestaña de Chrome. Ya. Ahora debieran poder escucharlo. Un video cortito que les muestra una síntesis. ¿Qué es la carrera docente? La carrera docente tiene el objetivo de promover y reconocer el desarrollo de los ¿Lo están escuchando? Sí, profe. Ya, súper. Ya, me quedo calladita entonces. profesionales de la educación. Esta carrera cuenta con 5 tramos en que los docentes pueden progresar demostrando sus competencias, conocimientos y experiencia pedagógica. Además, existe un tramo transitorio denominado acceso, donde se ubican los profesores que tienen 4 o más años de experiencia profesional, pero no cuentan Profe, con ¿puedo apagar el vigentes micrófono? en Porque se hace instrumentos eco. de evaluación del Ministerio de Si Educación. puede apagar el micrófono. Al ¿Micrófono? ingresar a la carrera docente, a todos los puedo apagar mi profesores se les micrófono? asigna un tramo en Y el base a sus micrófono se hace evaluaciones eco del mismo previas, video, el entonces cual se pueden escucha el consultar audio en dos veces. portaldocente.cl. Da igual. Ahí, a ver, espérense un poquito. Díganme si lo escuchan ahora. Es que, profe, con su micrófono prendido se producía eco. Micrófono. Se escucha doble. Perdón, me perdí. Es que había silenciado. Profe, lo Con que el pasa es micrófono que... se escucha doble. Ah, ¿y cómo silencio mi micrófono? ¿Lo desconecto? Apaga su micrófono en la reunión y pone presentar el video. Ya, correcto, ya. Ahí sí. Ay, pero ahora ponga el video. No se escucha el video ahora. Profe, ¿no se está escuchando ahora el video? Profe, está con el micrófono apagado. Sí, lo que les decía es que ahora cuando silencié mi micrófono dejó de sonar el video. Profe, por casualidad, ¿no le quitó el audio desde arriba, desde la pestaña? A ver, lo vamos a hacer de nuevo. Ah, espérese, audio de la presentación. Segundo requisito, años de experiencia. Ya, ahora me voy a silenciar, es que apareció, lo que pasa es que al Meet todos los días le van metiendo funcionalidades nuevas, y ahora apareció un botoncito que me permitía silenciarme a mí y poner en audio la presentación. Entonces voy a silenciarme a mí, voy a poner en audio y voy a volver para atrás. Evaluativas, un portafolio con categorías de logro de la A a la E y un que tienen 4 o más años de experiencia profesional, pero no y experiencia pedagógica. Además,
existe un tramo transitorio denominado acceso, donde se ubican los profesores que tienen 4 o más años de experiencia profesional, pero no cuentan con resultados vigentes en instrumentos de evaluación del Ministerio de Educación. Al ingresar a la carrera docente, a todos los profesores se les asigna un tramo en base a sus evaluaciones previas, el cual pueden consultar en portaldocente.mineduc.cl. El avance de la carrera docente está dado por el sistema de reconocimiento y considera 3 requisitos obligatorios para la progresión. 1. El tramo previo. 2. Los años de experiencia. 3. Los resultados en el portafolio y la prueba de conocimientos. El primer requisito se asocia al tramo previo. La carrera docente es progresiva y el avance de los tramos es consecutivo, por lo cual no se pueden saltar tramos. Solo hay 2 excepciones que puedes conocer en www.cpeip.cl. Segundo requisito: años de experiencia. El segundo requisito es contar con los años de experiencia requeridos para cada tramo, los que se deben haber cumplido al 1 de mayo del año siguiente de la participación en el sistema de reconocimiento. El tercer requisito tiene que ver con los resultados en portafolio y prueba de conocimientos que se obtienen de la combinación de 2 instancias evaluativas: un portafolio con categorías de logro de la A a la E y una prueba de conocimientos con resultados desde la A a la D. Esta tabla muestra el tramo máximo que se puede alcanzar de acuerdo a los resultados en estos instrumentos y siempre que se cumpla con los 2 requisitos mencionados previamente. Veamos el ejemplo de Raúl, un profesor que participó del sistema de reconocimiento el año pasado. El tramo previo de Raúl era avanzado. En mayo de este año cumplirá 10 años de experiencia y además tuvo muy buenos resultados en su prueba de conocimientos y en el portafolio. Ya que cumple con los 3 requisitos, Raúl subirá a Experto 1. Los tramos están asociados a las asignaciones de la carrera docente y a las perspectivas de desarrollo profesional dentro de las escuelas, como acceso a cargos directivos, participación en la red maestro de maestros y mentorías. Tu esfuerzo y compromiso merecen un reconocimiento. Conoce más en www.cpeip.cl y para consultas puedes... Vuelvo al audio. Ya, ahí ustedes vieron en 5 minutos, en 2 minutos y medio, 5 minutos por lo que me demoré con el audio, vieron el tema de la evaluación docente, cómo pesa, ¿cierto?, en el avance en la carrera docente. Entonces, hay varios requisitos que tienen que ver con los años que ustedes van a ir acumulando una vez que estén en el ejercicio, desde el tramo inicial en el que ustedes van a estar encasillados, hasta el paso, ¿cierto?, a el tramo de Experto 1 algún día en sus vidas. Y eso está asociado a beneficios económicos, a la posibilidad de optar a cargos directivos dentro de los colegios, etc. Bien, una de las cosas que se evalúa, como yo les decía, era el tema de la interacción en el aula. Entonces, las personas que analizan los videos de los profesores, que los profesores han hecho de las clases, porque los profesores tienen que elegir un curso con el cual firmarse, una unidad, tienen que implementar una clase y filman 40 minutos de esa clase. Y las personas que revisan, ¿cierto?, esa grabación para determinar en qué letra queda asignado ese profe, una de las cosas que miran es cómo el profe genera instancias de, por ejemplo, preguntas y respuestas en la sala de clases. Y es algo que a lo mejor usted dice, bueno, pero eso podrá tener una repercusión tan grande, y yo les voy a mostrar lo siguiente. Les voy a avanzar acá. Acá quiero mostrarles, lo tiré muy al final. Quiero mostrarles solamente en términos de retroalimentación. Estaba hablando de interacción, pero para que vean que la interacción con la retroalimentación van tomadas de la mano. Esta lámina que ustedes están viendo mide el tamaño del... Profe, no ha compartido. No, claro, eso mismo, no se está viendo la pantalla. Uy, qué accidentado la clase. Ya, es que donde... Sí. Ahora sí, claro, es que donde había presentado el video, ya no estaba presentando. Ya, ahora sí. Entonces, miren, yo les voy a mostrar una lámina, que era la que estaba mostrando yo, que muestra el tamaño del efecto. Esto es una cosa estadística, el tamaño del efecto de varias cosas que uno puede hacer en el sistema escolar.
Por ejemplo, agrupar a los alumnos por habilidades tiene un efecto, esto es una cosa estadística, pero tiene que ver con el efecto que tiene la medida, ¿cierto?, en el aprendizaje. El agrupar a los alumnos por habilidades prácticamente no tiene efecto. El tamaño del curso tampoco lo tiene, ojo, discutible, no lo tiene. El hacer muchas tareas prácticamente tiene un efecto, las pruebas frecuentes tampoco. Y aquí, las expectativas del docente sí empiezan a tener efecto. Las tutorías de pares, el desafiar a los estudiantes con metas claras, no etiquetar a los estudiantes como los buenos, los malos, los del tercero medio A son mejores que los del tercero medio H, ¿ya? La relación que se establece entre docentes y estudiantes, y lo que más efecto tiene es la retroalimentación, ¿ya? Es la retroalimentación, ¿ya? Entonces, la retroalimentación, hermana de la interacción, tiene que ver fundamentalmente con las conexiones que establece el profesor con los estudiantes en el aula. Y aquí vamos a ver quizás la única definición con la que vamos a trabajar hoy día, que son distintas definiciones que yo tomé para mostrarles qué es una interacción en el aula, y luego que pasemos a la retroalimentación. Dice intercambios que ocurren entre individuos o grupos que al menos en teoría se complementan cuando existe una dinámica dialógica. Diálogo o intercambio que ocurre, ¿cierto?, enmarcado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, dice vehículos a través de los cuales se implementa el proceso educativo. Entonces, ahí hay algunas definiciones, hay muchísimas definiciones para esto. Yo he traído algunas que están en un texto que luego ustedes también van a poder revisar. Y para lo siguiente, yo les he dejado una lectura que está aquí, que la vamos a hacer ahora en clase, porque necesito que la hagamos ahora, y que en este momento alguno de ustedes que está en computador puede descargarla directo desde el aula, porque yo la dejé en la ruta de la clase. Si ustedes pinchan aquí, van a tener acceso a esta lectura sin tener que pedir permiso ni nada, porque es un drive compartido. Ya. Es una lectura de una página y que cuenta una descripción que se hizo de una transcripción de una clase grabada en el marco del portafolio. ¿Ya? Entonces, esto dice así, pongan mucha atención, se los voy a leer yo para no complicarlos haciendo que abran la lectura, pero luego vamos a hacer una actividad, ojalá colaborativa, en un Jamboard que tengo listito para la clase de hoy día. Entonces dice, ejemplo 10, el murmullo de los alumnos. Así se llama el texto que le pusieron a propósito. Vuelvo a señalarle que es una transcripción de una clase filmada que se convirtió en objeto de análisis y que queda como un ejemplo para trabajar justamente la interacción. Dice, un profesor de cuarto básico inicia su clase filmada formulando preguntas a sus alumnos sobre lo que recuerdan acerca de las figuras geométricas y sus elementos. A continuación, indica que esta clase trabajará los cuerpos geométricos. Entonces, figuras geométricas, si ustedes lo recuerdan, 2D, cuerpos geométricos, 3D. Ya. Esa era la clase. Docente. Entonces, ¿todos recuerdan los elementos de las figuras geométricas? Los alumnos dicen, sí. Docente. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar de los cuerpos geométricos. Enfatiza al pronunciar. Los cuerpos geométricos son formas que tienen volumen y ocupan un lugar en el espacio. Es decir, no son planos como las figuras geométricas. Como tienen volumen, tienen 3 dimensiones, alto, largo y ancho. A diferencia de lo que ocurre con las figuras que solo tienen 2, largo y ancho. Eso ustedes lo saben, ¿verdad? Es más, los cuerpos geométricos están compuestos por figuras geométricas, como este cubo que tengo aquí. Les muestro un cubo, ¿cierto? Que está formado por 6 caras cuadradas. ¿Ven? Muestra rotando el cubo. Es muy importante que entiendan esta diferencia entre los cuerpos y las figuras geométricas. Entonces, las caras son estas que les mostré en el cubo, las partes planas. Los cuerpos geométricos también tienen aristas, que son estas donde se cruzan las caras, donde chocan las caras. Y también tienen vértices, puntos donde se cruzan las aristas, ¿cierto? ¿Queda claro? Sí, dicen los alumnos, muy optimistas los alumnos.
Entonces ahora ustedes van a desarrollar una guía en la que tienen que identificar los elementos de distintos cuerpos geométricos. A continuación, el docente entrega a los alumnos una guía de trabajo individual y mientras estos la desarrollan, revisa cuadernos en su escritorio ubicado al frente de la sala. El profe se fue a sentar y empezó a revisar cuadernos. Los alumnos parecen tener algunas dificultades para el desarrollo de la guía y por largo rato se escucha murmullo entre los grupos, pues se hacen preguntas entre ellos en voz baja. En 2 oportunidades el profesor alza la mirada y hace un gesto pidiendo silencio. En la tercera ocasión dice, recuerden que la guía es individual. Al finalizar la clase, el docente menciona que la próxima clase trabajarán con redes geométricas y que aquellos alumnos que no alcanzaron a terminar la guía deben completarla en su casa. Ya. Antes de seguir, comentarios. Todo lo que crean que pasó en esta clase, que es digno de señalarlo. Que nos hizo como... Oh, sorry, Abraham, dale. No, dale, Cami, dale. Que me pasó que solo levantaba la mirada para ver si nos estaban conversando y no, por ejemplo, para preguntar si iban bien o qué les faltaba, como monitorear como el trabajo de la guía de aprendizaje. Sí. ¿Abraham? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Cami, pero también algo que encuentro que es necesario criticar es que a pesar de que sí se ve que hay como un inicio, un desarrollo y un cierre, no están bien estructurados, porque el inicio tampoco tiene una vinculación de la idea, sino que llega y dice, ya, ¿se acuerdan? Sí. Y tampoco comprueba de que ellos se acuerden y que tengan esos conocimientos, porque lo da como ya, me dijeron que sí. Y después durante el proceso de desarrollo de la actividad, el profesor debería estar atento, estar recorriendo la sala, estar resolviendo dudas, no estar sentado mirándolo para que se queden callados. Entonces tampoco es una forma correcta de aplicarlo. Súper. Y en el cierre, también como que cierra abruptamente la actividad, de hecho ni siquiera hace una síntesis de lo que vieron, y además les informa que en la próxima clase van a ver algo completamente distinto, entonces no hay una vinculación de ideas y los niños quedan confundidos. Sí, muy bien. Si alguien más quiere decir algo, pero sí. Sí, si ellos están, por ejemplo, conversando entre ellos, se puede preguntar, ¿por qué están conversando? ¿Tienen alguna duda, por ejemplo? Ahí, si están conversando, quizás tienen alguna duda y lo están resolviendo entre ellos. Exactamente, Tomás. Mira, y además aquí nos llega un mensaje que dice, la Jimena dice, ¿quiénes son esas personas que revisan? ¿También son profes? Sí, incluso son estudiantes de pedagogía. Les paso el dato porque siempre están buscando correctores, que se les entrena en la metodología y se hace un trabajo súper riguroso que se triangula. Los que están haciendo tesis sabránlo cuando yo digo triangulación y validación, que las respuestas de uno con las respuestas de otro se miran, se buscan puntos medios. Sí, hay gente que se prepara. No son necesariamente profesores, muchos estudiantes de pedagogía. La Valentina dice, tuve flashbacks horribles, así, horribles de matemáticas, sí. Metió 3 conceptos, figuras geométricas, cuerpos geométricos y redes geométricas, que son otra cosa. Ya. Es demasiado. No, y lo que decía Abraham, o sea, se fue a sentar, lo que decía Tomás, escuchó murmullo y como que, ya, perfecto. Ojo, esta era la clase filmada de este profesor, ¿ya? Imagínense cómo habrá sido una clase que nadie lo está mirando. Ya, miren. Oiga, profe, y esas personas que te revisan, ¿qué te revisan? Porque yo creo que en pedagogía es tan difícil decir, oye, este profe es bacán, porque hay tantos estilos de ser profesor. Pero te revisan ciertas cosas que tienen que estar. Por ejemplo, te revisan la interacción. Mira lo que dice acá. Dice, en el ejemplo, el docente no implementa estrategias de monitoreo que le permitan recoger información sobre el trabajo de sus alumnos y apoyarlos. Lo que decía Abraham cuando preguntó y todos le dijeron sí, y ahí se quedó. Presenta nuevos contenidos. Está pasando de figuras geométricas a cuerpos geométricos. Cuando pasas de figuras geométricas a cuerpos geométricos te aparece una dimensión más, porque la figura geométrica es la plana, ¿cierto? Es el cuadrado, que tiene dos dimensiones, alto y ancho. Aparece la figura geométrica que tiene aristas y vértices y caras,
que no las tiene acá. Y todo eso lo pasó en un segundo. Dice, presenta nuevos contenidos, pero no verifica que los alumnos estén comprendiéndolos. Mientras desarrolla su explicación, realiza pocas preguntas y estas parecen más bien muletillas. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Queda claro? Sin ofrecer un espacio para que los alumnos efectivamente puedan responderlas o plantear sus propias dudas. Enseguida, durante la actividad de trabajo individual, no verifica si los alumnos han comprendido las instrucciones. Tampoco se muestra atento al desarrollo de la guía, ni parece disponible a sus requerimientos, a los de los estudiantes. Solo se dirige a ellos cuando escucha el murmullo, sin advertir que ello puede ser una señal de dificultad o falta de comprensión por parte de los alumnos. Incluso cuando buscan apoyo en sus compañeros, limita esta iniciativa. O sea, cuando los niños le están preguntando de lado, oye, ¿tú entendiste lo que hay que hacer? Hasta esa iniciativa la bloquea el profesor pidiendo silencio. Tampoco en el segmento final de la clase se genera una instancia para corregir en conjunto la guía. Eso habría dado al docente la oportunidad de identificar dificultades y errores de los alumnos. Recuerden que él dice, la terminan en la casa. Corregirlos o bien profundizar y ampliar los contenidos que sí fueron comprendidos por ellos. Por ejemplo, ejercitar la identificación de caras, de vértices y aristas en objetos de la sala, hacer conexiones entre las figuras que ya conocen y los cuerpos que aparecen en la guía, etc. Este es el análisis que se hizo de su clase, que es un análisis que ustedes ven que ustedes pudieron hacerlo, ¿cierto? Casi de la misma manera que está acá, solo que acá ya está el foco puesto en las estrategias. Este es un ejemplo de una clase donde no hay ningún tipo de interacción entre el profesor y los estudiantes, y la interacción está más bien constreñida a muletillas. Por lo tanto, miren esta imagen que yo les voy a mostrar, estoy mostrando una lámina de PPT por si acaso. La interacción pedagógica tiene que ver con la calidad de las explicaciones que yo doy, la calidad de las interacciones, es decir, de la comunicación que establezco con los estudiantes y el acompañamiento de las actividades en función del aprendizaje. Respecto de la calidad de las explicaciones, ¿cierto? Es cómo el docente vincula los conocimientos con aprendizajes previos, qué tipo de preguntas formula, qué ejemplos utiliza, con qué claridad expone, con ninguna en el caso que vimos, con ninguna. Primero, porque hay algo que no está mencionado en el análisis que se hace al final del texto, pero que sí yo siempre lo menciono, y es que todo se hace en la oralidad. Y entonces, esos flashbacks terribles que tuvo una compañera en matemáticas tienen que ver fundamentalmente con malas praxis en términos de que una clase como esta, donde pasamos de figura a cuerpos, que aunque no sea el área de ustedes, lo pueden comprender perfectamente, necesita apoyo, al menos que esas figuras estén proyectadas o dibujadas en la pizarra. Nada de eso ocurrió. También el modelamiento, o cómo el profesor demuestra el contenido o demuestra qué es lo que espera que los estudiantes hagan. Las interacciones, acá, el aprovechamiento que se hace de las intervenciones de los estudiantes, ya sea de sus respuestas o comentarios espontáneos. El acompañamiento de las actividades en función del aprendizaje, el monitoreo, cuando decía se fue a sentar, no hizo supervisión, ya no recogió información de lo que estaban haciendo sus estudiantes. Entonces, miren, acá yo les presento un cuadrito que está tomado también de material del Ministerio de Educación y que dice, establece categorías de interacciones que yo puedo tener en la sala de clases. Por ejemplo, elaborar preguntas orientadas a recordar conocimientos previos. ¿Ya? Elaborar preguntas para monitorear el proceso de aprendizaje. Elaborar preguntas para aclarar dudas. Preguntas para que los estudiantes complementen respuestas o preguntas elaboradas por sus pares. Preguntas para desafiar a los estudiantes y preguntas para estudiantes que participen o que incentiven la participación en clase. Esos son los tipos de preguntas que yo puedo encontrar en una primera fase, que es la fase como de monitorear lo que está ocurriendo en el aula. Vamos a hacer un ejercicio, porque se me acaba el tiempo, entonces, porque igual quiero hacer el ejercicio con ustedes hoy día. Este Jamboard, que es esta pizarra, está en un link en el aula virtual, para que después ustedes puedan entrar.
Miren, yo tengo aquí varios ejemplos de preguntas en el área del lenguaje. Y ustedes me tienen que decir a qué tipo de categoría corresponde. ¿Quién quiere leer su microcuento? ¿Qué opinan ustedes de la actividad que acabamos de hacer? Lenguaje tercero medio. ¿Qué tipo de pregunta es? Orientada a recordar conocimientos previos, monitorear el proceso, aclarar dudas, preguntas para que los estudiantes complementen respuestas o preguntas elaboradas por los pares, preguntas para desafiar, preguntas para que estudiantes participen activamente de la clase. ¿Dónde la pondrían ustedes? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Para que participen activamente en clase. Activamente, ya, perfecto. Entonces la vamos a tomar y la vamos a poner ahí al lado. Voy a mover esto para acá y voy a mover esto para acá. Segundo ejemplo, dice, un estudiante lee la definición de hablante lírico. Luego, otra estudiante lee la definición de actitud lírica y el docente pregunta a las estudiantes, ¿cuáles son las actitudes líricas que se pueden adoptar? Esto es lenguaje, no se alcanza a ver, pero es como sexto básico. Un estudiante lee la definición de hablante lírico, luego otro estudiante lee la definición de actitud lírica y el docente dice, ya, ¿cuáles son las actitudes las actitudes líricas que se pueden adoptar? Yo creo que es para monitorear el proceso de aprendizaje. Ya, pongámosla allí. Después vamos a ver si es que hay otra que nos calza acá, la movemos. Dejémosla ahí para monitorear. Segundo medio lenguaje. Mientras leen poesía de Neruda, el docente pregunta, ¿alguien podría declamarnos el poema completo o un par de estrofas? Están leyendo poesía de Neruda y el docente dice, ya, a ver, ¿hay alguien que pueda declamarnos? Quizás más como para desafiar, así como, Bien, o para, que es como, alguno es capaz de... Alguno es capaz de, por supuesto. Entonces, perfecto. Uy, no la puedo mover, no sé por qué. Ya. Algo le pasó a esto. Déjenme hacer el ejercicio para atrás y... Ya. Después dice, no sé por qué se me quedó pegado todo. ¿Me están escuchando ustedes, cierto? La escuchamos. Sí, profe. Seguimos aquí nosotros. Me quedó pegado todo. No es solamente eso, sino que todo se me pegó. Ya, entonces, yo lo voy a leer. Dice, está chiquitito, pero al menos puedo alcanzar a leerlo. Dice, están desarrollando un ejercicio en la pizarra de formación de palabras, prefijos, sufijos, infijos. ¿Ya? Están haciendo ejercicio de formación de palabras. La docente guía a los estudiantes para resolverlo. Luego da un cierre explicando los pasos. Ay, no se alcanza a ver completa. Espérense, déjenme. Algo terrible acaba de ocurrir en mi computador que no me deja. Ya. Ya. Volví, pasó algo terrible en mi computador, no sé qué, pero fue con el Jamboard. Algo ocurrió que me botó. Lo voy a tratar de abrir de nuevo. Ahí está. Ya, ahora sí. Entonces dice, ya, teníamos entonces mientras leen poesía y la profesora, en este caso el profesor, desafía a los estudiantes a ver si hay alguno que quiera hacerlo. Después dice, acá, están desarrollando un ejercicio de formación en la pizarra y la docente guía a los estudiantes para resolverlo. Luego da un cierre explicando los pasos y preguntando al curso si tienen, lo voy a complementar yo, si tienen alguna duda.
¿A dónde debiéramos poner este tipo de pregunta? ¿Tienen alguna duda al respecto? Le pregunta la docente. Creo que... Porque no lo veo. Sí, porque cuando se me cayó todo... Pero creo que había uno que era para aclarar dudas. Para No sé si aclarar lo habían dudas, puesto. muy bien, buena memoria fotográfica. Súper bien, para aclarar dudas. Ahí lo estoy compartiendo de nuevo. Este computador no me falla nunca, justo hoy día, así como que no sé qué le pasó ya. Preguntas para aclarar dudas. Ahora sí se ve, profe. Sí, queda una más. Entonces dice, ¿qué significan las palabras exilio, migración e identidad? ¿Es lo mismo emigrar, inmigrantes, migración? ¿Cuál es la diferencia? Tercero medio lenguaje. ¿Cuál sería esta? Nos queda una casilla nomás. Nos queda... Preguntas orientadas a recordar conocimientos previos. ¿Ya? Indagan en el conocimiento de los estudiantes sobre los conceptos, definiciones o contenidos relacionados con la temática de la clase. Generalmente se realizan al inicio de la clase, antes de comenzar o abordar el conocimiento. Preguntas para monitorear. Supervisan que los estudiantes prestan atención al contenido entregado o las instrucciones que da el docente. Preguntas para aclarar dudas. Evalúan si los estudiantes han comprendido el contenido de los ejercicios desarrollados y se abordan y aclaran dudas o consultas que surgen al momento. Preguntas que complementan con otras preguntas. Me quedaba una que no le hicimos, no sé por qué no salió el cuadrito. Median entre las dudas que los estudiantes que surgen durante el proceso y los profesores hacen lo típico. Alguien le podría contestar a la compañera, ¿cierto? Y lo que hace es involucrar a otro en una respuesta. Preguntas para desafiar a los estudiantes, invitan a los estudiantes a tomar ciertos riesgos simples, ya sea entregando una respuesta, hipotetizando sobre un tema o desarrollando una actividad en particular. Yo digo, ¿quién se atreve a contar un chiste? ¿Ya? Preguntas para que estudiantes participen activamente de la clase. Incentivan a que los alumnos se expresen de forma continua, buscando que entreguen ideas, compartan experiencias o realicen tareas. Entonces, efectivamente, cuando nosotros miramos lo que implica la interacción en la clase, la interacción no es solamente el que yo le diga, conteste usted, sino que es el tipo de discurso que yo elaboro para que el estudiante pueda participar. Y hay otras preguntas que incentivan la elaboración, que ya no las alcanzo a ver, porque me quiero detener aquí, miren. Acá. Acá están, efectivamente, para terminar con esto de la evaluación docente, está la frecuencia, que también es una medida estadística, que no nos interesa ahora meternos en ella, está la frecuencia con la que los estudiantes con la que los profesores hacen determinadas acciones pedagógicas en las clases. Aquí hay un banco de muchas horas de clases grabadas desde que comenzó la evaluación docente, hace más de una década ya. Y nos dice, la investigación nos dice que habitualmente los profesores presentamos la meta de aprendizaje, que es el objetivo. Pero que pocas veces, por ejemplo, hacemos andamiajes, es decir, vamos ayudando estratégicamente a los estudiantes a acceder al conocimiento. Que hay muy poca estructuración de la retroalimentación entre pares, casi inexistente. Y la tutoría entre pares ha demostrado tener alto efecto, ¿cierto?, en el aprendizaje, como vimos en otra diapositiva. El apoyo en la toma de riesgos, bajísima frecuencia de aparición, ¿ya? Acá, por ejemplo, cosas que sí se hacen, la retroalimentación específica sobre el desempeño de los estudiantes, lo hiciste bien, la revisión de tareas y actividades, pero en términos generales, por ejemplo, el incentivo de la metacognición, la autoevaluación, son cosas que todavía están pendientes en nuestras salas de clase, como la conexión con otros subsectores. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en interacción, es cuando estamos pensando en la planificación y generalmente no hacemos esto. No pensamos en las preguntas que debiéramos formular. Sí, en líneas muy gruesas, pero entonces yo les digo, mira, aquí en esta parte de la clase yo voy a hacer tal pregunta.
Y esta pregunta tienen dos posibilidades. Las pueden responder en equipo o, ¿cierto?, la responden individualmente. En este momento de la clase, supongamos que usted está haciendo clases sobre género lírico y está tratando de explicar las actitudes líricas, ¿ya? Que no es fácil, eso se ve con niños de quinto básico y de repente les cuesta bastante acceder al tema de las actitudes líricas y les cuesta porque el hablante lírico es una construcción literaria. Voy a volver donde están ustedes para ir cerrando la clase. Es una construcción literaria. Y están súper familiarizados a estas alturas con el narrador, con la idea de narrador, y de repente emerge este hablante lírico, que los profesores muy malamente se los enseñan como, este es como el narrador, pero en la poesía, y ustedes saben que eso no es así. Entonces, cuando yo estoy viendo actitudes líricas, y estoy planificando la clase de actitudes líricas, y en paralelo yo tendría que ir pensando qué preguntas y qué ejemplos les voy poniendo para mostrarles, por ejemplo, qué significa carmínica, ¿ya? ¿Qué implica la actitud carmínica? ¿Cómo la puedo vincular con las funciones del lenguaje hacia atrás? Y cómo, ¿cierto?, la verifico en un poema. Entonces, en general, nosotros los profesores cuando planificamos dejamos un poco librado al azar, por decirlo de alguna manera, el hecho de... Estoy con la cámara apagada, ya. Dejamos librado al azar el hecho de que esperamos que surjan preguntas, pero si no surgen preguntas, tampoco como que no pasa nada. Es como lo que me pasa a mí un poquito en este formato, que yo sé que aquí hay más gente que quisiera responder y de repente no se puede responder. Valentina, sí, soy yo la que estoy para variar pasada de la hora, ¿ya? Entonces, cierre de la clase. Pensar en la interacción, revisar pensar en la interacción, en cómo esto va a complementarse en la segunda planificación que ustedes van a tener que hacer. La próxima clase vamos a hablar de retroalimentación, ¿ya? Y les dejé una lectura. Para el jueves, y aquí con esto me demoro un minuto, para que hagan la evaluación intermedia, necesito que la hagan de manera grupal. Así estaba puesto por la jefa de carrera, que lo hagan de manera grupal, y ese hacerlo de manera grupal implica que ustedes tienen que tirar un par de líneas respecto a esas dos grandes problemáticas que se plantean en términos de cómo se mejora esto que yo estoy haciendo, en términos de su aprendizaje, y cómo ustedes también evalúan su propia participación. Para eso, ustedes se pueden reunir por videollamada, por WhatsApp, los que tienen correo activo, pues PUCB, pueden usar cuentas de mí. Y yo he dejado foros, muchos foros abiertos en el aula. Ya estoy presentando, dice aquí, entonces les voy a mostrar y con esto me retiro. Les he dejado muchos foros abiertos en el aula y en esos foros, aquí, necesito que ustedes suban su respuesta. Entonces, creé 8 foros, pensando en que se podían dar hasta 8 grupos. Entonces, ustedes se ponen de acuerdo, igual yo les voy a mandar un correo, se ponen de acuerdo entre ustedes respecto de quiénes van a responder las preguntas que ustedes ya saben cuáles son, y sus respuestas me las hacen llegar por el aula. Aquí, de todas maneras, dentro del foro yo les volví a copiar las preguntas. Preguntas relacionadas a la docencia del profesor y preguntas en relación al estudiante. Añaden un nuevo tema de discusión y ahí hacen su sistematización de las preguntas. ¿Puedo confiarles esa tarea entonces para que la hagan en su espacio asincrónico? ¿No? Sí, profe. Ya, yo voy a hacer que Michelle está hablando por todo el curso. Habla ahora, calle para siempre. Listo, ya. Entonces, los dejo y las dejo. Se me hizo súper corta la clase. Yo lamento que haya tenido algunos inconvenientes aquí tecnológicos, pero es lo que ocurre. Tenía que ver el video con ustedes y los dejo invitados entonces para que nos volvamos a buscar encontrar el martes con la lectura del texto, por favor. ¿Ok? Los dejo porque sé que hay alguien que tiene que irse a otra clase y estoy súper pasada de la hora. Cariños a todos. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Muchas gracias, que esté bien. Sí. Ay,